Ousmane Dembélé nació el 15 de mayo de 1997, en Vernon, una pequeña ciudad de Normandía, al norte de Francia. Su padre, Ousmane Senior, nació en Mali y su madre, Fatimata, en Mauritania. Ambos se mudaron a Francia en busca de un futuro mejor. Allí se conocieron y criaron al pequeño Ousmane y a sus dos hermanos en un entorno humilde. Desde pequeño, Ousmane solo pensaba en el fútbol y se pasaba horas jugando en la calle. Según su madre, desde el principio tenía claro que quería ser profesional. Con 6 años, el padre de su mejor amigo le inscribió en su primer equipo, el Hebreus Fútbol Club 27. Desde el primer momento, los entrenadores se dieron cuenta de que tenía algo diferente: velocidad, regate, capacidad para improvisar y una habilidad extraña para usar ambos pies a la perfección. Años más tarde le preguntaron a Dembélé sobre cuál era su pie dominante y la respuesta que dio fue curiosa. Y es que uno de sus entrenadores juveniles recuerda una anécdota que le dejó impresionado. Durante un partido, Dembélé sacó 2 corners. El primero lo hizo con la derecha y el segundo con la izquierda, con mucha facilidad. Y como es normal, varios clubes se empezaron a interesar por el joven Ousmane, equipos como Le Havre o el SM Caen. Pero finalmente, a los 13 años, dio el salto a la academia del Stade de Reims. Para hacerlo, su madre se mudó con él. Dejaron todo atrás y apostaron por su sueño. En Reims empezó a brillar en los torneos juveniles. Jugaba de extremo, por derecha o por izquierda, aunque también podía actuar como segundo delantero. Algunos entrenadores decían que era como tener a 2 jugadores en uno, otros que su fútbol era desordenado pero auténtico. Lo que nadie dudaba es que si lograba canalizar ese talento, podía llegar muy lejos. Durante sus primeros años en la academia, Dembélé demostró que era un fuera de serie. Dentro del campo era puro fuego, pero cuando salía de él era más bien reservado. Ese contraste lo hizo especial. Muchos chicos tienen talento, pero pocos tienen carácter. Y Dembélé lo tenía. Un carácter que con los años sería su mayor fortaleza y también su mayor enemigo. Los años pasaron y el 6 de septiembre de 2014, con apenas 17 años, debutó con el Stade de Reims. Fue entrando poco a poco, sin hacer mucho ruido, pero cada vez que tocaba el balón dejaba huella. Esa temporada fue un aviso para todos: 13 goles en 18 partidos con el filial. Goles de todo tipo, con la zurda, con la derecha, en carrera, desde fuera del área, goles que no se esperan de un adolescente jugando con adultos. La gente del club lo sabía, tenían un diamante entre manos. Y el mundo del fútbol empezaba a tomar nota. El salto al primer equipo era inevitable. Y llegó justo un año después. El 6 de noviembre de 2015 debutó oficialmente en Ligue 1 contra el Angers. Fueron apenas unos minutos sobre el césped, pero suficientes para mostrar su descaro. Dembélé no es de los que se esconden, y 2 semanas después, el 22 de noviembre, marcó su primer gol profesional ante el Burdeos. Ahí empezó todo. En la temporada 15-16 se convirtió en la sensación del campeonato. Marcó 12 goles en 26 partidos de Ligue 1, con actuaciones memorables. Su hat-trick ante el Nantes en el derbi fue un punto de inflexión. Francia entera hablaba de él. Tenía velocidad, regate, creatividad y, lo más raro de todo, frialdad para definir. Jugaba como si llevara 10 años en primera división, pero apenas tenía 18. Los medios lo bautizaron como la nueva joya del fútbol francés, y más de uno lo comparó con Cristiano Ronaldo en sus inicios. No era solo el talento, era la electricidad que generaba cada vez que arrancaba desde la banda. El Rennes sabía que no podría retenerlo mucho tiempo, y los ojeadores de media Europa ya se peleaban por él. El Borussia de Dortmund fue el más rápido. En mayo de 2016 anunciaron su fichaje por unos 15 millones de euros, una ganga viendo el contexto actual. Dembélé firmó por 5 temporadas y llegó a Alemania con solo 19 años, pero con la confianza de un veterano. El 14 de agosto debutó en la Supercopa de Alemania contra el Bayern de Múnich. No marcó, pero dejó detalles de su clase. Poco después, el 20 de septiembre, se estrenó en Bundesliga con un golazo frente al Wolfsburgo. Y en Champions League marcó su primer gol europeo ante el Legia Varsovia el 22 de noviembre. Cada competición que tocaba la conquistaba. En Dortmund se convirtió en un jugador total. Jugaba por las bandas, por dentro, asistía, marcaba, presionaba. Su sociedad con Aubameyang fue una de las más letales de Europa. Mientras el gabonés vivía del gol, Dembélé lo alimentaba sin parar. Tenían una conexión telepática. La temporada 2016-2017 fue su consagración como estrella emergente. En 49 partidos oficiales marcó 10 goles y repartió 21 asistencias. Una barbaridad para un chico de 19 años. Fue elegido mejor jugador joven de la Bundesliga y además ganó su primer título profesional, la Copa Alemana.
y en esa final contra el Frankfurt marcó un gol. Pero más allá de los números, lo que impactaba era su manera de jugar. Dembélé tenía una mezcla explosiva de regate y velocidad. Era imprevisible. Y eso en el fútbol moderno es un tesoro. En esta época también empezó a ser escogido para la selección francesa. Allí compartió mucho tiempo con uno de sus mejores amigos dentro del fútbol, Kylian Mbappé. Las dos promesas francesas empezaron a destacar casi a la vez. Y algo que muchos no sabréis es que algunos expertos creían desde el principio que Dembélé llegaría mucho más lejos que Mbappé. Y aunque durante muchos años esto no ha sido así, ahora parece mucho más lógico. Y en el verano de 2017, el FC Barcelona acababa de perder a Neymar y necesitaba dar un golpe sobre la mesa, así que puso sus ojos en Dembélé. No era fácil llenar ese vacío, pero el club blaugrana apostó fuerte, muy fuerte. Tras semanas de negociaciones, en agosto de 2017, el Dortmund aceptó una oferta de más de 100 millones de euros. De esta forma, Ousmane Dembélé se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia. El niño de Vernon había llegado a la élite, y lo que vino después en Barcelona fue una montaña rusa. Con apenas 20 años, Dembélé se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia hasta ese momento. 105 millones de euros más 42 en variables. Era un movimiento arriesgado, sí, pero también ilusionante. El club apostaba por un jugador distinto, eléctrico, imprevisible. Un futbolista que venía de romperla en Alemania y que prometía revolucionar el ataque culé. La idea era clara, que se convirtiera en el heredero de Neymar en el tridente con Messi y Suárez. La presentación del nuevo fichaje fue multitudinaria, pero lo que pasó allí acabó siendo un presagio de su carrera en el Barça. A pesar de su increíble calidad con el balón, durante la presentación parecía que no sabía controlarlo, seguramente por culpa de la presión. Esto dejó una impresión algo mala desde el principio, y más aún sabiendo el precio que habían pagado por él. Y la cosa fue de mal en peor. En su primer partido como titular, el 16 de septiembre, ante el Getafe, sufrió una rotura del tendón del bíceps femoral en la pierna izquierda. Una lesión grave. 4 meses y medio fuera. Un golpe brutal para un jugador que acaba de aterrizar y aún no conocía a fondo a sus compañeros. A partir de ahí, la etapa de Dembélé en el Barça estuvo repleta de luces y sombras, pero sobre todo de sombras. En total estuvo 6 temporadas en el club, y aunque dejó momentos brillantes, su paso por el Camp Nou estuvo marcado por una palabra: irregularidad. En el juego y sobre todo en el físico. Cada vez que encadenaba un par de buenos partidos llegaba una lesión, y es que entre 2017 y 2020 acumuló más de 10 lesiones que le hicieron perderse más de 400 días de competición. Eso frustró su adaptación, su conexión con Messi y Suárez y también la confianza de los entrenadores. Sin embargo, al Olympique de Lyon en Champions, en marzo de 2019. Pero para muchos aficionados su momento más recordado fue este. En semifinales de Champions, el Barça podía sentenciar la eliminatoria contra el Liverpool con un 4-0 en la ida, y Dembélé falló una ocasión clarísima en el último momento. Con el 3-0 final, el Liverpool consiguió remontar en la vuelta marcando 4 en Anfield. Esta imagen se quedó grabada en la mente de muchos culés, que desde entonces vieron siempre a Dembélé como uno de los grandes culpables de esa dolorosa derrota. A pesar de todo, el Barça ganó títulos durante esas temporadas. La Liga, Copa del Rey, Supercopa, y Dembélé fue parte de ese ciclo, pero nunca logró ser protagonista indiscutible. Ni con Ernesto Valverde, ni con Setién, ni con Koeman, parecía que siempre se quedaba a medio camino. Un jugador al que le sobraba talento, pero le faltaba continuidad. Fuera del campo también era un enigma. Se decía que llegaba tarde a los entrenamientos, que no cuidaba la dieta, que se pasaba las noches jugando a la Play. Incluso hubo rumores de que el club le puso un chef y un tutor personal para controlar su vida privada. A veces la prensa española lo retrataba como un niño que no terminaba de madurar. Pero la realidad era más compleja. Dembélé era introvertido, reservado. Le costaba adaptarse a la presión mediática, al idioma, a la cultura del club. Además, el precio de su fichaje siempre lo acompañó. Se esperaba que hiciera magia en cada jugada, que fuera decisivo siempre. Y eso no es fácil para un chico de 20 años que venía de una liga menos exigente. Durante sus primeros años fue el blanco de muchos memes en redes sociales. La mayoría de esas bromas iban enfocadas a sus constantes lesiones. Pero algo cambió en la temporada 21-22. Con la llegada de Xavi Hernández como entrenador, Dembélé empezó a recuperar su mejor versión. El técnico confió en él desde el primer día, le dio libertad, lo mimó, lo exigió. Y Ousmane respondió. Jugó más partidos,
mejoró su toma de decisiones y, sobre todo, empezó a generar peligro constante en cada partido. En la segunda mitad de esa temporada, Dembélé fue uno de los mejores del equipo. Terminó como líder de asistencias de la liga, pese a haber jugado solo media campaña. Su entendimiento con Aubameyang, que había llegado en invierno, recordó a los mejores tiempos en Dortmund. La afición, que antes lo silbaba, empezó a aplaudirle. Parecía que por fin había llegado su momento. En verano de 2022 renovó con el Barça. Lo hizo bajándose el sueldo, convencido por el proyecto de Xavi. Y en la 22-23 empezó bien, pero otra vez las lesiones lo frenaron. Jugó 35 partidos entre todas las competiciones, marcó 8 goles y repartió 9 asistencias. No estuvo mal, pero se esperaba más. Sobre todo porque el Barça peleaba por todo y necesitaba sus figuras sanas en los momentos clave. Aún así contribuyó a la conquista de la Liga y la Supercopa de España. En la final de la Supercopa ante el Real Madrid fue clave y volvió locos a los defensores blancos. Pero el desgaste era evidente. El club confiaba en él, pero ya no era intocable. Y en verano de 2023 llegó una oferta inesperada. El PSG estaba dispuesto a pagar 50 millones por su fichaje. Dembélé dudó, pero no mucho. Volver a Francia, jugar en París, en un equipo competitivo con muchos amigos de la selección y con un nuevo proyecto ambicioso. Era una oportunidad perfecta para resetear, para empezar de cero. Y lo hizo. Su etapa en el Barça se cerró con 185 partidos, 40 goles, 43 asistencias y 7 títulos. Un balance que sobre el papel no está mal, pero que deja una sensación de pudo haber sido mucho más. Dembélé se fue del Camp Nou como un jugador que había dejado huella, pero no para bien. Un futbolista que enamoraba a ratos pero desesperaba en otros, y que nunca terminó de explotar del todo. Lo que nadie esperaba era que, en París, iba a encontrar no solo su mejor versión, sino la definitiva. Y la ironía es que el que le llevaría a la cima sería ni más ni menos que una leyenda del Barça, Luis Enrique. La temporada 2023-2024 marcó un antes y un después en la carrera de Ousmane Dembélé. Tras 6 años de altibajos en Barcelona, decidió regresar a Francia y fichar por el Paris Saint-Germain. Muchos lo vieron como un paso atrás. ¿Otro jugador que se va a esconder en la Liga 1? ¿Otro talento que prefiere el confort al desafío? Pero nada más lejos de la realidad. Dembélé llegó a un PSG en plena reconstrucción, sin Messi, sin Neymar, con Mbappé como único gran referente ofensivo, y con Luis Enrique como nuevo entrenador. El técnico español lo quería como una de las piezas clave del nuevo proyecto. Desde el primer día le dio libertad creativa, pero también le exigió disciplina táctica. El inicio fue lento. Como siempre, Dembélé necesitó adaptación. Las primeras semanas generaron dudas, mucho regate y poca eficacia. Sin embargo, Luis Enrique no perdió la fe. Le dio minutos, confianza y una función más clara: ser el generador de caos por banda derecha, liberando a Mbappé en el centro. Y el plan funcionó. A partir de noviembre, Dembélé explotó. Empezó a encadenar partidos completos, sin lesiones, con ritmo competitivo. Su conexión con Mbappé se volvió letal, pero a pesar de su mejoría, terminó la temporada con 6 goles y 13 asistencias en todas las competiciones. Un registro muy similar a su última temporada en el Barça. Pero más allá de los números, lo que sorprendió fue su madurez. Dembélé ya no era ese jugador caótico que tomaba malas decisiones. Era un futbolista serio, comprometido, que presionaba, ayudaba en defensa y jugaba con cabeza. Se notaba que algo había cambiado, que había entendido el momento de su carrera, y que ya no podía vivir de las promesas. En el vestuario se convirtió en uno de los líderes silenciosos. Sus compañeros hablaban de su cambio de actitud, de su obsesión por mejorar. El PSG terminó la temporada ganando la Liga 1 y la Copa de Francia, y en Champions cayó en semifinales ante el Dortmund, pero compitiendo hasta el final. Aunque antes de las semis hubo una eliminatoria que marcó a Dembélé como nunca: el cruce contra el Barça en cuartos de final. Fue un reencuentro cargado de morbo. Volvía a Barcelona, esta vez como rival y con la camiseta del PSG. Pero lejos de arrugarse, jugó una de sus mejores series de la temporada. Marcó gol en la ida, en la vuelta, y dejó una sensación clara: Dembélé había pasado página. Una especie de catarsis personal que simbolizó mejor que nada su renacimiento. Además, volvieron los memes, pero esta vez no se burlaban de Dembélé. Más bien, era él quien reía. Ese primer año en París le vino bien, y solo era el comienzo, porque nadie esperaba lo que acabaría pasando en su segunda temporada en el PSG. La temporada 24-25 no fue solo una mejora en la carrera de Ousmane Dembélé, fue su reivindicación total. Como todos sabéis, Mbappé dejó el club parisino por el Real Madrid, y Dembélé aprovechó para convertirse en la estrella del equipo. Desde el primer partido de Liga 1 se notó que algo había cambiado. Ya no era solo talento,
Ahora era constancia, regularidad, madurez. Dembélé jugó como un futbolista que sabía que estaba en su mejor momento, y que no pensaba desaprovecharlo. Luis Enrique le puso a jugar mucho más centrado, como referencia en el ataque, pero con libertad para moverse como quisiera. Además subió un escalón en el trabajo defensivo. La presión característica de este PSG empezaba con Ousmane, el líder del ataque. Además, el técnico español le dejó claro que debía comportarse como un líder, y después de que Dembélé no cumpliera sus obligaciones, Luis Enrique decidió no convocarle a un partido de Champions contra el Arsenal. Dembélé maduró mucho durante la temporada. Además, su condición física mejoró considerablemente, cambió su rutina de entrenamiento y su dieta, y aquí está una de las principales claves de su éxito en París. Durante sus 6 temporadas en el Barça estuvo lesionado 799 días, una media de 133 días por temporada, una absoluta locura para un profesional de élite. En cambio, en sus 2 años completos en el PSG, solo ha estado de baja 61 días por lesión, una media de 30 días por temporada. Un cambio radical. En el curso 24-25 Dembélé marcó 21 goles y dio 6 asistencias en 29 partidos de liga. Y en total acabó la temporada con 35 goles y 16 asistencias. Su mejor temporada con mucha diferencia. Además fue elegido mejor jugador del campeonato francés. Pero lo más importante no estaba en las cifras, estaba en la sensación que transmitía. Cuando Dembélé estaba en el campo, todo podía pasar. Y casi siempre pasaba algo. Pero el verdadero escenario donde dejó su huella fue la Champions League. El PSG no empezó bien en fase de grupos y tuvieron que jugar la ronda previa a los octavos, pero ahí demostraron que ya estaban preparados. El Brest no fue rival. Dembélé marcó 2 goles en la ida y entre los 2 partidos acabaron con un resultado total de 10-0. Octavos de final contra el Liverpool. En la vuelta se inventó la jugada clave que forzó el empate. Rompió a la defensa inglesa con sus arrancadas y anotó en la tanda de penaltis. El PSG eliminó al principal favorito y Ousmane empezó a liderar. En cuartos se enfrentaron a un rival inesperado, el Aston Villa. Ambos partidos estuvieron muy igualados, pero en ambos Dembélé lideró a su equipo con una asistencia en cada uno. El resultado global fue de 5-4. El PSG estaba en semifinales. Semis ante el Arsenal, partidazo. En Londres, Dembélé marcó a los 4 minutos de juego. Y en la vuelta asistió a Hakimi. El resultado final fue de 3-1. El PSG estaba cada vez más cerca de su sueño. Y entonces llegó la gran noche, el 31 de mayo de 2025. Allianz Arena, Múnich, final de la Champions League. PSG contra Inter de Milán. Un club buscando su primera orejona, otro intentando recuperar la gloria perdida. Y el partido fue una masacre. Desde el minuto 1, París salió a dominar. Dembélé volvió loca a la defensa interista, con cambios de ritmo, regates, paredes, pases filtrados. Aunque no marcó, fue decisivo. Generó superioridad en cada ataque. Hakimi abrió el marcador. Due marcó 2. Kvaratskhelia 1 más. Y el joven Mayulu cerró la cuenta. 5-0. Una final histórica. Una paliza. Y un PSG desatado. Dembélé, aunque no apareció en la lista de goleadores, fue uno de los mejores del partido por su influencia en el juego. Fue el que más regates completó, el que más duelos ganó y dio 2 asistencias. Al final levantó la Champions con una sonrisa, y con la satisfacción de haber cumplido. El trofeo fue su consagración, y el cierre perfecto de una temporada inolvidable. El triplete y la primera Champions del PSG. Y no solo eso, semanas más tarde la UEFA lo eligió como jugador del año de la Champions. Y el 22 de septiembre de 2025, Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro. El mundo del fútbol por fin entendió lo que Dembélé llevaba años intentando demostrar. Que no era una promesa, era el presente. Era campeón. Era por fin todo lo que siempre soñó ser. Solo le hacía falta madurar un poco, ganar confianza y cambiar sus malos hábitos. Pero en cuanto lo hizo se convirtió en su mejor versión. Y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle a like. ¡Hasta la próxima!